un rebaño de cabras municipal. Entonces en mi tiempo libre pues me dedico a pastorearlas, a cuidarlas y a hacer cosas interesantes. Pero bueno, las lentejas en la universidad dando clase. Y es para mí un placer, un honor, un gusto el poder estar esta mañana aquí, en este pre-congreso, Escuela de Verano de la Universidad de Teruel, proyecto internacional de Economía Social y Solidaria, bueno, en esta mesa redonda, para poder presentar o para poder reflexionar durante una hora y pico, una hora y media casi, acerca de la transición hacia modelos de producción y de consumo alternativos. Yo creo que me han elegido a mí quizás porque durante mi vida académica, bueno, pues yo siempre he dado la lata sobre esta transición hacia modelos, más que de producción, sobre todo de consumo. Yo me he dedicado durante muchos años a dar clase de comportamiento de consumidor y dentro de esas clases de comportamiento de consumidor, pues lo que me tocaba era reflexionar sobre modelos de consumo alternativos. Ya antes del paso del milenio, ya antes del cambio del milenio, hola, buenas. Ya antes del cambio del milenio uno pensaba en cómo aproximar la producción agrícola y ganadera a su cesta de la compra, y uno por un lado escribía y reflexionaba y daba cursos a los alumnos y a las alumnas y por otro lado lo ejercía, ¿no? Yo he estado en un grupo de consumo pues casi toda mi vida y he tenido huerto en casa siempre que he podido y he establecido, pero bueno, y he estado en el mundo de la banca ética mucho tiempo también, pero no dejaban de ser experimentos individuales, personales, de consumidor de a pie, que además podía permitírselo y que, bueno, pues íbamos haciendo tímidos ejemplos. También es verdad que yo siempre he pensado que, bueno, pues para poder hablar de lo que uno habla, tiene que experimentarlo también y tiene que saber de lo que habla. Y ahora toca, o sea, para mí, después de casi 30 años, pues el ver que se ha hecho un congreso internacional, el ver que hay un curso y que además en ese curso hay muchísimas personas apuntadas, el ver que hay interés por estos cambios hacia una economía en transición, hacia una economía más social, más solidaria, más humana, más ecológica, más justa, más sostenible. Y por otro lado ver también en ese interés que incluso ya se empiezan a abrir de círculos que antes éramos las 4 caras conocidas y ahora llegas a los congresos y a los sitios y ya no conoces a nadie, para mí eso es un placer, ¿no? Porque significa que algo hemos conseguido y algo hemos avanzado. En esta pequeña introducción a la mesa redonda, que ahora os presentaré a los ponentes y ahora os contaré lo que vamos a hacer, porque hemos roto, como buenos revolucionarios, hemos roto lo que nos decía la organización y no vamos a hacer lo que nos pide la organización, vamos a hacer otra cosa. Pero una pequeña introducción. Creo que en el mundo de hoy en día hay 4 grandes rupturas y hay, por lo tanto, muchas iniciativas en marcha para romper esas rupturas. Pero el mundo de la crisis financiera 2008-2015 y el mundo pandémico, pospandémico de esta bofetada que nos ha dado el virus, yo creo que nos ha generado 4 grandes rupturas y con esto me gustaría enmarcar un poco el porqué, ¿no? Y el motivo de esta mesa redonda. Hay una primera ruptura que tiene que ver con la ruptura de la confianza que tenemos las personas que consumimos con las empresas que sirven esos mercados, porque, bueno, salvas y honrosas excepciones hay, pero hemos visto que muchas veces no hablábamos el mismo idioma y entonces nosotros queríamos tenemos a un representante de la movilidad sostenible que luego hablará mucho de esto, pero nosotros queríamos coches ecológicos, eso es un oxímoron, el coche ecológico no puede existir, pero bueno, queríamos coches ecológicos con pocas emisiones y entonces llegaba Volkswagen y nos decía, uy, pues los míos son los que menos emisiones hacen, porque además lo tengo medido y tengo datos. Y de repente se descubría que no era verdad, que esos datos no eran verdad, que estaban trucados y que Volkswagen lo sabía. Rompemos la relación de confianza consumidores-empresa. Me pasa con eso, me pasa con la antigua Bankia, cuando me decían... Yo siempre recuerdo a mi pobre tía con 80 años, ahora ya fallecido, pero con 80 años que le decían, compra esas acciones preferentes, que son una cosa súper chula y que además te vas a hacer rica, y su sobrino, doctor en ciencias económicas, le decía, tía, que no van por ahí, y ella confiaba más en el director de la sucursal que en su sobrino y se metió en Fórum Filatélico, en las acciones preferentes y en todas esas cosas. Bueno, son ejemplos múltiples y variados, pero que al final nos han dado a entender que el consumidor tiene que andar, que además está muy informado porque tiene acceso a las redes, pues que tiene que andar un poquito con cuidado, ¿no? Con cómo
determinadas empresas le engañan, ¿no? Y entonces está como muy suspicaz y se ha provocado esa ruptura de confianza. Hay una segunda ruptura de confianza que yo creo que tiene que ver con la ciudadanía de a pie y los que se supone que votamos cada 4 años para que, de alguna forma, trabajen para el bien común y para el bienestar general. No nos fiamos de los políticos, sean del color que sean en muchos casos, y tenemos ejemplos de que es muy difícil confiar en la política. El informe FOESA de hace 3 años decía que las personas que están en exclusión, en riesgo de exclusión en nuestro país, están desafectadas de la política y que no van a votar, y que por lo tanto, como no van a votar, la gente, los políticos, los partidos políticos no responden a sus expectativas y por lo tanto se empieza a generar un círculo vicioso. Estoy exagerando, lo sé, ¿vale? Sé que luego hay muchos ejemplos de gente haciendo cosas muy buenas, tanto en el sector empresarial como en el sector político, pero déjenme enfocar estas rupturas por ahí para luego precisamente decir, tenemos que hacer un cambio del sistema productivo y de consumo, porque si no, no lo vamos a hacer. Una tercera ruptura tiene que ver de la ciudadanía entre la ciudadanía. Sé que voy a poner un ejemplo un poco duro, pero pasó. En el marzo-abril del año 2020, cuando estábamos todos en casa asustadísimos y preocupadísimos por este bichito que había llegado y que no nos habíamos esperado y que nos había pegado una gran bofetada, había gente que no había estudiado económicas ni empresariales y tenía que tomar decisiones económicas empresariales muy duras, porque tenía que elegir entre un recurso escaso, un respirador, una plaza en la UBI, ¿a quién se lo daba? A esta persona que tiene una esperanza de vida de todavía le quedan 30 años y además está en edad productiva y además tiene unas condiciones que se puede salvar, o a esta persona que tiene 80 años y que ya está muy mayor y que paracetamol, cuidados paliativos, porque no puedo. Es una decisión económica de aplicar recursos escasos a efectos productivos. O luchamos los ciudadanos entre nosotros y nos pegamos cuando decimos que ante una situación de escasez, pues al final yo tengo más derecho que tú porque mi color de piel es de aquí de España y el tuyo no, porque mis hijos han nacido en España y los tuyos no, etcétera, 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 y por lo tanto, ante una plaza de colegio, ante un cheque escolar, ante una serie de derechos, las relaciones de justicia y de igualdad las vamos rompiendo entre nosotros porque no hay para todos, ¿vale? Y rompemos y nos pegamos entre nosotros. Y por último, hemos roto la relación de los habitantes de este maravilloso planeta con el planeta que nos da de comer, de respirar y de beber y de existir, porque nos lo hemos cargado, ¿vale? Está sucio, está enfermo, está caliente, y lo hemos hecho en general nosotros, con lo cual hemos roto ahí. Tenemos un modelo productivo, un modelo de convivencia y un modelo de relaciones entre nosotros que no es sostenible, que no es justo y que no es en ningún momento el que debería ser. Yo no sé si, y empiezan a sonar campanas de alarma generalizadas, porque es verdad que esto no lo cuento yo, lo vienen contando desde hace ya 20, 30 años, movimiento ecologista, movimientos de justicia social, movimientos de cambio, la propia REAS, Red de Economía Alternativa y Solidaria, lo viene contando y lo viene denunciando y lo viene pidiendo. Es verdad que ahora se empieza a generalizar, es verdad que ahora se empieza, y a veces por esta generalización que hacemos se empieza a, de alguna manera, a minusvalorar, no es minusvalorar la palabra, empieza a bajar un poco el ritmo, porque claro, al generalizarse pues lo descafeinamos de alguna manera, pero necesitamos cambiar este modelo. Y de ahí nace esta mesa redonda que nos han propuesto moderar. Decía, yo tengo dos o tres criterios a la hora de moderar una mesa redonda. De ellos me voy a saltar hoy uno, ¿vale? Pero los otros 3 los mantengo. Primero, yo firmé hace años un manifiesto donde dije que las mesas redondas y los actos en los que yo participaba, y en este contexto es más fácil hablarlo, pero no es el contexto habitual en el mundo universitario o en el mundo de los eventos, es que tienen que ser al menos paritarias, ¿vale? Si no hay el mismo número de mujeres que de hombres en una conferencia, en una mesa redonda, yo personalmente no participo. Ese hoy se cumple. Lamento comentar que hay una de las ponentes que se ha puesto enferma esta mañana y que no puede venir, Susana Ortega. Hemos estado intentando que entre por online, pero no se ha podido hacer. Así que, lo siento, pero aún así mantenemos la paridad. Segundo criterio, que es el que me voy a saltar. Yo normalmente me gusta venir y participar en el antes, en el de después,
en los pinchos de tortilla, en los vinos, en los networking, en los cafés y en las sesiones. Pero sinceramente yo hoy no me voy a poder quedar y voy a incumplir ese criterio de no participar del Congreso y solamente venir en plan paracaidista a moderar esta mesa redonda y me tendré que ir luego. Tercer criterio, que sí lo vamos a cumplir. A mí una mesa redonda que supone el que 4 personas hacen mini ponencias en una mesa y el moderador lo único que hace es dar palabras, tampoco me parece que sea el modelo, ¿vale? Porque en el fondo es, no me caben en el programa tantas ponencias, pues hagámoslo en mesa redonda, les damos 10 minutos a cada uno, todo cortito, y nada más, y luego el moderador presenta, da palabras y luego abre un coloquio. No. Lo que hemos decidido, y llevamos trabajándolo ya tiempo, lo que hemos decidido las personas que estamos en esta mesa redonda es que no va a haber ponencias. Va a haber unas preguntas provocadoras que venimos trabajando desde hace ya unas semanas, que yo voy a ir planteando y que vamos a ir haciéndolo en plan conversación en esas preguntas que provocan cada uno con nuestra mochila individual e institucional de a quien venimos un poco representando, donde trabajamos, y lo más abierto posible a la audiencia, con lo cual pensemos que la mesa redonda no es de 4, es de 20 y tantas personas que estamos aquí, 30 personas que estamos aquí. Así que sentiros muy libres de, eso sí, respetando que todos queremos hablar, respetando plazos, respetando tiempos, respetando también, bueno, pues que también hemos venido a escuchar a las personas que venían, pero de interrumpirnos, de debatir, de abrir coloquio y de abrir debate, ¿vale? Y en ese sentido es para mí un placer deciros quién me acompaña hoy. No me acompaña Susana Ortega, que venía del Mercado Social de Aragón. Susana, tengo la suerte, la inmensa suerte y el inmenso placer de conocerla desde hace muchísimos años y de haber trabajado con ella y de tener buena amistad con ella. Y es una pena porque estas ocasiones que también sirven para saludarse, pues no ha podido venir. Así que no tenemos al Mercado Social de Aragón de aquí. Tenemos a Belén Soler. A mi izquierda, ella viene de la Red de Mercado Agroecológico de Aragón, representa la Red de Mercados Agroecológico de Aragón, coordinando aquí en Teruel este mercado agroecológico y, bueno, pues de alguna manera forman parte de las acciones encaminadas a lograr sistemas alimentarios más locales, más cercanos, más justos y más sostenibles en esa estrategia de alimentación que a veces se nos olvida también saludable que tenemos en la Agenda 2030, ¿vale? A mi derecha tengo a Vicente García Martín, es economista y dice que durante muchos años, lo tenéis ahí en el papelito del curso, ¿vale? Que durante muchos años trabajó en el lado oscuro de la fuerza, en la banca y en esas cosas. Bueno, yo también, o sea que todos hemos tenido ahí, pero un buen día damos los saltos necesarios y ahora viene representando, entre otras muchas cosas, a una red de movilidad sostenible de Valencia. Y al otro extremo de la mesa, Cristina Freijanes. Hoy es el día de la salud financiera. Hoy es el día que a todos nos llaman la atención porque hay que educar. Ya veréis que hay por ahí una preguntita, que ahora haré. Hay que educar en hábitos financieros saludables, sobre todo a los niños y a las niñas, que son los futuros ahorradores y consumidores del futuro. Así que eduquemos. Así que hoy nos acordamos de que hay que hacerlo. Primer lunes de octubre suele ser. Pues acordémonos hoy, pero no nos acordemos de que el resto de los días también tenemos que decirlo. Quería decir, porque Cristina Freijanes, que viene un poco representando al sector de las cooperativas de crédito, viene representando a las finanzas, iba a decir a la banca, lejos de mí. Bueno, la banca también es buena, a ver, no vamos a ponernos mal, ¿vale? Que hay muchos bancos y muchos bancos buenos, y muchos bancos haciéndolo bien también y cada vez mejor. Pero bueno, pues viene un poco al lado de... Entonces tenemos al dinero, a los alimentos, al cómo nos movemos, tenemos ahí un poco esto, y bueno, pues vamos a empezar. Y empiezo con una pregunta. Bueno, les voy a dejar que cada uno ha dicho que se quiere también presentar por sí solo, o sea que a raíz de la primera pregunta, pues que se presenten como quieran. Quería empezar por algo controvertido. La pregunta que les he planteado es, ¿hay organizaciones y personas en la mesa y fuera de ella que llevamos décadas empeñados, como he dicho, en cambiar esta economía y en centrarla en las personas y en el planeta, en centrarlo en lo que de verdad importa? Sin embargo, llevamos unos pocos, no sé si decir años, meses, a lo mejor un punto de inflexión fue la celebración de la COP de Chile, que no pudo ser en Chile y que tuvo que ser aquí en Madrid, en España,
donde de repente empezamos a hablar, bueno, se empezó a generalizar, ¿no? Y ahora estamos, si estáis un poquito atentos a la prensa y a la sociedad y a lo que pasa en Internet, tenemos una sopa de letras además, los ODS, los ASG, los ESG, los NextGen, el propósito, el impacto. Es una sopa de letras bien intencionada, es una lavada de imagen más del capitalismo, es el inicio del cambio que veníamos pidiendo. ¿Dónde estamos? Yo recuerdo, y con esto ya le paso la palabra a la mesa, y además, al que quiere intervenir, no voy a ir dando palabras. Yo recuerdo hace unos pocos meses, hablando con una persona de la banca ética en España, que le estaba proponiendo entrar a formar parte de una historia, pero le decía que enfrente tenía al BBVA y al Santander. Y ella me decía, puf. Yo le decía, llevamos años pidiendo esto, llevamos años podernos sentar en la misma mesa de la banca convencional y plantear cada uno lo que es, lo que tiene y lo que iba a hacer. Entonces, ahora que tenemos la oportunidad, no la desaprovechemos. Podemos seguir viendo a la gran empresa, como el gran enemigo, o de verdad hemos conseguido eso que llevábamos pidiendo hace 20 años. ¿Estamos cambiando el sistema? ¿Estamos consiguiendo cambiar los fundamentos y los cimientos y les estamos ya tocando? No solo nosotros, no me lo quiero atribuir, no somos nosotros los únicos, obviamente, pero ¿estamos tratando de contribuir a ese cambio sistémico o realmente es una lavadita de imagen porque el COVID nos ha dado bofetadas? Quien quiera. Bueno, voy a empezar yo porque se ha hablado de la banca oscura y precisamente, bueno, creo que por alusiones me gustaría explicar un poco qué es la banca cooperativa. Nos han permitido una presentación. Yo trabajo en la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, que es la asociación que engloba las cooperativas de crédito españolas. Y nos definimos como una banca precisamente local, una banca social, una banca sostenible. De hecho, Caja Rural de Teruel, que participa en estos eventos, pues ha cumplido 100 años. Una empresa no llega a los 100 años si no hace las cosas bien. Y por supuesto que como entidades de crédito estamos hiperreguladas, como el resto de bancos y cajas de ahorro que hay en España, y también supervisadas, ¿no? Pero sí que ofrecemos ese otro componente más local y de acompañamiento a las personas, que creo que también es algo de lo que hoy hablaremos aquí. En relación a tu pregunta, pues bueno, yo creo que sí, que hay una sopa de letras y algunos venimos haciendo economía social durante mucho tiempo y otros se suman a este autobús. Pero bueno, si al final todos coincidimos en que ha llegado el momento en que sí o sí no podemos seguir teniendo este modelo de producción porque gestionamos recursos limitados, explotamos recursos limitados y las generaciones futuras no van a tener casi ni dónde vivir. Si estamos todos de acuerdo en eso, también vamos a estar de acuerdo en que hay que cambiar las cosas. Y ese cambio también, pues hay unos enunciados de la ODS de la ONU tiene carácter internacional, también hay esos principios de gestión que afectan directamente a la banca, los criterios ASG, ambiente, social y gobernanza, ¿no? Y yo creo que si realmente nos damos cuenta todos, pues ha llegado el momento de que unamos y sumamos esas fuerzas, con independencia de quién llegó primero o el último, ¿no? Porque también los que llegan más tarde pues tienen otra sensibilidad y tienen algo que aportar. Yo soy optimista, sé que tenemos muy poco tiempo, pero también creo que ahora hay una conciencia social, que luego hablaremos también de educación y demás, que tenemos que aprovechar. Entonces yo creo que es bienvenido. Tampoco me atrevo a ser muy acusadora o no, porque al final tampoco, no sé si conocemos todas las realidades que hay detrás de todas las empresas. Es verdad que algunas lo han hecho mejor, otras peor. En el caso de la banca, pues el año 2008 no lo queremos ni recordar, pero también yo creo que con la pandemia hemos, como tú has dicho, aprendido muchas cosas, ¿no? Nos ha enseñado cómo tenemos que vivir, cómo podemos vivir con menos, y creo que ese también es otro punto de partida, un fresh start, como se dice ahora, que debemos coger al vuelo y también aplicar en nuestros nuevos modelos de consumo. Bueno, gracias Carlos por la presentación. Yo vengo en representación de Alterna Cooperativa, una cooperativa sin ánimo de lucro que hemos fundado para gestionar la movilidad sostenible. Movilidad y sostenible en la misma frase es incompatible. Y sin embargo nosotros lo vamos diciendo en todos los sitios, porque la movilidad más sostenible que hay, o la movilidad, para ser sostenible tenemos que evitar la movilidad. Entonces, ¿cómo hacemos esa movilidad sostenible? O un poquito más sostenible respecto a la que hay ahora. Pues evitando que cada persona tenga un vehículo propio. Nosotros actualmente consideramos, las socias consideramos que todo el mundo tiene un smartphone, y con un smartphone tú puedes tener
un vehículo en tu pueblo, en tu barrio, en tu comunidad. Júntate con la gente que quieras y con eso conseguirás una reducción. Si no hacemos esa reducción, es imposible. Está claro que cuando enciendes la televisión y en prime time, lo que más publicidad hacen son los vehículos. Los vehículos te dicen, oye, cámbiate a un vehículo híbrido, un vehículo eléctrico, un vehículo... No, esa no es la solución. Si nos cambiamos todas las personas de coches de combustión a vehículos eléctricos, vehículos híbridos y demás, tendremos el mismo problema que tenemos actualmente. Sí que es cierto que reduciremos a lo mejor el CO2 en las ciudades, pero provocaremos que sigamos ocupando las calles, que son para los peatones. Estaremos condicionando esa vida. Entonces, yo sí que considero que el tema de los ODS, el tema de los ASGs y todas las empresas, sí que es cierto que tienen un objetivo social, pero es más publicitario que real. Y cuando rascas un poquito, yo he hecho varias auditorías a empresas al respecto, y cuando rascas un poquito te fijas que realmente las empresas muy pocas se lo creen. Estaría encantado de que la banca todas fueran éticas y que nadie financiara un coche de combustión, pero a día de hoy la banca sigue financiando cuando una persona necesita comprarse un coche de combustión. Estaría encantado de que en la televisión se dijera, oye, si quieres reducir la contaminación, no te compres un coche, pero claro, si eso lo dice Toyota en la televisión, pues entonces posiblemente Toyota tuviera que cerrar. Entonces, entre todas nos lo tenemos que plantear. Tenemos que reducir sí o sí. Y considero que los ODS están muy bien, a nivel político está muy bien. Estoy también con lo que dice Carlos, que antes, cuando nos juntábamos a hablar de los temas ecológicos, éramos siempre los cuatro frikis, que ahora ha saltado eso, que somos más gente, que no nos conocemos, eso está bien, pero hay que intentar que las empresas lo cumplan, que no sea solo marketing y que tiremos adelante porque es súper necesario. Y cedo la palabra a mi compañera, Belén. Bueno, pues hemos hablado de banca, hemos hablado de movilidad y qué acto hacemos al día más que comer. La alimentación es un derecho y tenemos que ser responsables de cómo hacemos este acto de alimentarnos. Yo estoy aquí como coordinadora del Mercado Agroecológico y Local Norte Teruel. Es una iniciativa de hace 10 años ya. Es un grupo de cooperación europeo que hemos conseguido financiarlo a través de fondos para la cohesión y para el territorio. Es un proyecto pequeño, pero con más de 20 familias de todo el territorio de la provincia de Teruel, con un proyecto súper fuerte que ha ganado muchísimos premios y que además, a lo largo de la mañana os contaré qué es lo que hacemos, pero que además ahora es un modelo a seguir de consumo y se ha extrapolado a otra parte de Teruel, que sería el Bajo Aragón. Y ese proyecto, hecho en un pequeño pueblo de 500 habitantes, ha sido absorbido por la capital de Aragón, por Zaragoza. Imaginaros qué contentos estamos de estar aquí con vosotros y vosotras, pero además de que algo que hemos creado en Teruel, para la gente de Teruel, con la gente de Teruel, se haga también en una gran capital, ¿no? Tenemos muchas ventajas y desventajas de estar en el medio rural, que ya os iremos diciendo con todas las preguntas que nos va a hacer Carlos, provocadoras, pero sí que quería que entendierais lo pequeño que llega a ser este sillón. Tenemos una visión relativamente optimista. 100 años haciendo banca cooperativa son muchos, y entonces, bueno, pues ya estábamos aquí, ¿no? Y ya estábamos aquí antes de que esto se estropeara, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Tenemos una visión un poquito más pesimista de, bueno, vamos a ver, o hablamos del modelo en su conjunto o esto no funciona, porque al final si cambiamos todos a coches híbridos, pues al final ¿qué hacemos con las baterías, no? O coches eléctricos, al final seguimos teniendo el mismo problema. La siguiente pregunta que haré, por lo tanto, será, vale, ¿y hacia dónde vamos entonces, no?
Y la pregunta que a mí se me ocurre con lo que tú estabas planteando es, hemos ido creciendo, vamos cultivando tomates y cada vez los tomates nos saben mejor a tomate y los podemos tener al ritmo de la tierra y se nos está acabando ahora la temporada del tomate, pero al final el consumidor de Zaragoza quiere ir al Hipercor o al Carrefour porque es lo que está acostumbrado a hacer. ¿Hasta qué punto esta introducción de producto local, producto ecológico del vuestro, pierde su esencia y estamos dispuestos, no lo digo tanto como tu red, sino en general todos, estamos dispuestos a pasar por esa situación, ¿no? Que es reflexión que a mí se me ocurre. No sé cómo lo veis. Bien, le doy aquí, ¿verdad? Sí. Ahora, fantástico. Antes, ¿me habéis escuchado antes? Sí. Menos mal, porque es que Lo estaba... que no es los de casa, si te han escuchado. Vaya, qué mala pata. Bueno, pues tenemos mucha presión, por ejemplo, en los medios de comunicación. No sé si habéis visto últimamente una campaña de un centro comercial muy grande que dice que tiene el lineal más grande de alimentos ecológicos, pero realmente cuando los ves dices, si son todos de Alemania, si son de Bélgica. Cuando nosotros consumimos, tenemos que consumir local, de temporada, ecológico, porque esto es lo que asienta a la población, nos da el territorio, porque en la venta directa de los pequeños mercados agroecológicos de cada contornada, de cada lugar, encontramos riqueza, encontramos cooperación, educación y sobre todo ese trato con esa persona, ese productor que está cultivando nuestro paisaje que habéis disfrutado viniendo a Teruel, ¿no? Pues ese paisaje cultivado es el que nos da de comer, por lo tanto hay que consumirlo local. Este proyecto que llevamos a cabo en la provincia de Teruel con los dos agromercados es un proyecto transversal donde también trabajamos la educación hacia el consumo responsable y hacia la transformación y la educación en hostelería. Estamos educando a los nuevos cocineros, chefs, como quieran llamarse ellos y ellas, en un consumo del territorio, en un consumo ecológico que repercuta en la economía y en el bienestar de Teruel, ¿no? De Teruel o de Aragón o del mundo mundial, ¿eh? Porque además, como hay gente de Italia y de todo, que cada uno consume de su territorio, ¿eh? ¿Entendéis? Entonces así generaremos también menos emisiones, no tendremos que comprar tantos automóviles eléctricos. Bueno, en fin, entonces eso, deciros que el consumo ha de ser local para que crea una economía circular. Lo que no sé si necesitas un micrófono. Sí, lo digo por la emisión, no por oírte. Ah, qué bien, qué buena idea. ¿Veis cómo esto es una mesa súper genial? ¿Pero te parece? Venga, dilo y tú lo repites, sí, fantástico. Bueno, quería dialogar, ¿no? Quería de alguna manera compartir lo que estoy hablando. Cuando nombra la palabra consumo responsable, lo damos por hecho, pero entonces, claro, la pregunta que nos tenemos que plantear es qué pasa, que hay consumo irresponsable. Claro, evidentemente, claro que es consumo irresponsable. Pues va a tener que ver con esta parte laboral, ¿no? Que parece que queremos consumir más y todo nuestro modelo productivo se ha basado en eso, ¿no? En más y parece que no tenemos límite, ¿no? Claro, y quizá ahí también hay que plantearlo, pues lo que habéis nombrado de las grandes cadenas o de las grandes, es que de pronto queremos el producto bonito, ¿no? Lo queremos el tomate rojito, que no tenga ninguna pega y sabemos que eso vale dinero, pero no es que valga dinero, es que vale pues todo esto que da lugar a que luego sea insostenible, ¿no? Yo seguramente, claro, siempre le echamos culpa, ¿no? Siempre la educación, ¿no? Yo creo que siempre terminamos por ahí diciendo que cambiarnos la manera de entender, de comprender, de cómo afrontamos el consumo, no esa voracidad que parece que es como cuando somos niños, ¿no? Que parece que estamos en un proceso aún como si no fuéramos adultos, ¿no? Como esa frustración de lo quiero ya, lo quiero bonito y lo quiero de color visto, ¿no? Entonces, la parte de ponernos un poquito más ya adultos, no sé si decirlo así, de educarnos para que, bueno, pues como
Hay una reflexión en el público, de una mujer del público. ¿Tu nombre? De Blanca. Blanca nos plantea que vivimos en un modelo, que primero, que si hablamos de consumo responsable es porque de alguna manera tiene que haber un consumo irresponsable, y plantea un poco que ante esta voracidad, y ahora haré yo una incursión por ahí, ante esta voracidad que nos come, cómo podemos educarnos, ¿no? Y hace una reflexión que la verdadera historia tiene que venir por una educación para el consumo responsable para poder evitar esto, ¿no? Leí ayer, la pandemia ha provocado muchas cosas y todavía no tenemos claros los efectos que nos ha provocado, pero está provocando en el periódico de ayer venía un artículo sobre toda la crisis que está habiendo en el comercio mundial. Quizás la pandemia, yo luego pensaba, ¿no?, después de haber leído el artículo, que quizás la pandemia lo que ha conseguido es lo que no consiguieron los movimientos antiglobalización, porque lo que han conseguido es que la globalización se vea que no funciona. Porque claro, están ahora todos preocupados porque el Black Friday y la Navidad lo vamos a llevar muy mal este año, porque no van a estar aquí los productos. Los Reyes Magos no llegan, ¿vale? Ni Papá Noel ni el Black Friday. ¿Por qué? Pues porque resulta que, por un lado, la pandemia cerró de alguna manera las redes de comercio mundial. Y además tuvimos un barquito por ahí encallado en Suez que también nos hizo mucha pupa. Pero es que además cerraron fábricas y por lo tanto no se han fabricado más contenedores y no se han fabricado más palés de madera. Yo siempre pensaba dónde van esos palés de madera. Digo, porque hay que fabricar más y ya hay muchos ya en el mercado, pero bueno. Y además ha provocado que tampoco se hagan barcos, y además ha provocado que se cierren fábricas durante 40 días por tema cuarentena, o durante 10 o 20 por tema cuarentena COVID, y que los grandes puertos de Shanghái y del sudeste asiático están más parados que lo habitual porque no dan de sí, ¿vale? Y al final están provocando un sobrecoste en traer esas mercancías que queremos aquí para el Black Friday y para la Navidad. Pues este año no vienen los Reyes Magos. Quiero decir, ¿y qué nos va a pasar? Entonces, es un poco la pregunta. A lo mejor nos tenemos que educar, en vez de a través de la zanahoria, a través del palo, y este año los Reyes de verdad no vinieron, y no ha pasado nada, ¿vale? Y nos trajeron más... Bueno, a lo mejor no me quiero poner tampoco en el otro punto de nos trajeron más caricias y más abrazos, que también estamos muy necesitados, pero a lo mejor hay que plantear un poco eso. Yo recuerdo, y no es por ponerlo a nivel personal, pero recuerdo cuando yo tuve a mis 2 hijos, tuvimos luchas internas familiares y broncas, y durante una temporada, tanto suegros como padre y madre de la otra parte protestaron mucho porque nosotros pusimos una norma: un regalo por niño y se acabó, ¿vale? Y si puede ser conjunto, mejor. Y entonces, claro, yo, abuelo, ¿cómo no le iba por Reyes a darle todo y mucho más? Pues no, uno. Y de hecho devolvimos regalos delante de sus narices cuando se pasaban de, no, es este, pero lleva este complemento. Esto se devuelve, y delante de tus narices lo devuelvo. Y tuvimos bronca. Entonces hay que estar dispuesto también a sacrificar en ese camino cosas, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? ¿Os parece? Sí. Blanca, genial tu aportación. Gracias. Aparte del consumir los alimentos, también de consumir de forma sostenible la ropa, la cosmética. De hecho, esta pandemia, como ha dicho Carlos, pues nos ha hecho hacernos nuestras propias cosas, ¿no? Hemos vuelto a tejer, hemos vuelto a recuperar la lana, por ejemplo, aquí en Teruel, hemos vuelto a recuperar todas esas tradiciones que se habían perdido. Es muy importante para nuestra cultura y para nuestra, bueno, pues para transmitir de dónde procedemos. En el agromercado es un proyecto diverso porque no solamente tenemos alimentación, sino que hacemos consumo responsable, porque tenemos a una entidad, M&M, que traen ropa de comercio justo, y enseñamos a través de un espacio de cocina en directo, enseñamos a consumir responsablemente no solo la alimentación, a no crear despilfarro alimentario, sino a usar detergentes pues orgánicos que no contaminen, a no usar fibras que contaminen, sino sintéticas, sí, gracias, sino naturales, ¿no? Cultivar la lufa como estropajo. Transversalmente, en los proyectos de cooperación, enseñamos todas estas cosas y cómo ponerlas en la práctica. Así que ser irrespetuosos con el consumo va también con la persona, ¿eh? Y además se educar en ser responsable, pero es verdad que la sociedad es difícil, ¿no? Yo ahora que también ha entrado mi chico al
al instituto, es una pasada la lista de cosas que tengo que comprar. Y digo, ¿es necesario? ¿Es necesario, no? Pero si no lo llevas, entonces es difícil compaginarlo, tienes que ser muy equilibrado, ¿no? Sí, muy difícil, Blanca, nos has puesto en un compromisazo, ¿eh? Sí. Sí, estamos hablando del aprender y del desaprender, ¿no? De alguna manera. Vale, pues con eso me gustaría hacer una pregunta a la mesa, que quizás a mí me iba gustaría añadir algo. Sí. Hablamos del futuro y de las respuestas, y es verdad que hay una tensión para empezar nosotros mismos de consumir responsablemente, tener y demás. Pero lo primero, tener más creo que no nos da la felicidad, y eso lo comprobamos. Conocer mejor de dónde vienen las cosas, lo que consumimos, sí que nos aporta otra alegría, ¿no? Cuando tú sabes de dónde viene un tomate, por ejemplo, el esfuerzo que conlleva cultivarlo, que necesitas sol, que tienes que regarlo, que a lo mejor no tienes agua, todo eso te hace valorar más las cosas, y no siempre lo mejor es lo más caro, y no siempre, apelando al ejemplo de los tomates bonitos son a lo mejor los más ricos, parece ser que todo lo contrario, pero yo sí quiero encontrar un ejemplo en nuestros mayores. Nuestros padres y abuelos se criaron con mucho menos que nosotros en general, y nos enseñaron a consumir de otra manera, y no había a lo mejor desperdicios de comida, la ropa se heredaba. Y yo creo que esas buenas costumbres de nuestros mayores, que también ahora se ven un poquito, también se ha expuesto con ese ejemplo de los respiradores, pero se ven un poco desplazados por toda la modernidad, por el cambio digital, tendríamos que hacerles un poco más de caso para que nos enseñaran un poco a consumir como antes. Es verdad que habrá empresas que se queden por el camino, esta es la famosa transición, pero tenemos que pensar en eso, porque si no paramos las máquinas, esto es insostenible, como ya se ha dicho. ¿Cuántas personas de las que estamos en la sala somos educadoras? ¿Seguro? ¿Seguro? No educamos a nuestros hijos, hijas, parejas, vecinos, vecinas. Otra de las preguntas que yo tenía ahí, precisamente porque hoy es el Día Mundial de la Educación Financiera, es ¿qué papel juega la educación en todo esto? Gracias, Blanca, porque ya me lo has sacado. Sigamos hablando de esto, sigamos del aprender y desaprender. Me gustaría preguntarle a la mesa y a la sala, 1, ¿qué tenemos que desaprender? 2, ¿qué tenemos que aprender? Y 3, ¿cómo hacemos esto? Porque es una de mis grandes preocupaciones, y creo que la de muchos. ¿Cómo hacemos esto extensivo a la señora que vive en el sexto, al señor que vive en el segundo, que no han venido a esta mesa redonda, ni se les ha ocurrido nunca que pueda existir esto, que el sistema les está contando, les está lanzando mensajes de la felicidad existe, donde te lo pone la publicidad, que tienen miedo, porque claro, al final el marketing tiene una estrategia, se estudia en las escuelas de marketing, del miedo, ¿no? Y entonces es cualquier alternativa que tú me dices, es que ese tomate feo, según algunos paradigmas, ¿vale? Pero ese tomate feo que ha sido cultivado bajo una producción ecológica y tal, ojo, al no tener conservantes, colorantes, tal, no sé qué, ojo, a ver, me va a hacer mucho más daño que el otro que viene perfectamente preparadito. Digo el tomate como digo una conserva, como digo un montón de cosas, ¿no? Ojo, que si tú le dejas tu dinero a la banca ética o a una cooperativa de crédito o tal, ojo, que estos quiebran pasado mañana, ¿vale? Y ese miedo lo vamos metiendo. Entonces, mi preocupación no es convencernos los que estamos aquí. Mi preocupación es que entre todos y todas podamos conseguir una verdadera educación que hagamos que a la señora del sexto y al señor del segundo se les ocurra hacer un pequeño cambio mental para poder hacer no digo, ya llegará el cambio sistémico, pero por lo menos algunos cambios de comportamiento. ¿Qué papel juega la educación? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo desaprendemos? ¿Cómo nos suena todo esto? Vicente. Pues mira, yo respecto a la educación os puedo poner un ejemplo. Hace un par de meses me llamaron de una urbanización, Valterna, la entrada de un pueblo que se llama Paterna, la entrada de Valencia, donde viven unas 4.000 personas en la urbanización y como no hay transporte público y demás, pues tendrán cerca de 8.000 vehículos, viviendo 4.000 personas, 4.000 familias, perdón, y 8.000 vehículos. Entonces, ellos planteaban que la solución era hacer más carreteras. Y yo les dije, es que si hacéis más carreteras vais a llamar más coches y por lo tanto el problema va a ser peor.
Es como aquella persona que tiene problemas de sobrepeso y se compra un cinturón más grande. Es decir, no soluciona el problema del sobrepeso. Le irá bien el pantalón, pero no soluciona el problema del sobrepeso. Entonces mi planteamiento era educarlos de qué forma podemos reducir, en este caso, el número de vehículos. Y la forma era compartirlos. Es decir, en las comunidades, una comunidad de 50 viviendas que actualmente pues están alrededor de 70 vehículos, porque tienen 2 coches por casa y el espacio que ocupan y demás. Yo le dije, hacer un análisis, miraréis que los vehículos están el 95% del tiempo parados, con lo cual no tiene ningún sentido que tengáis para 40 familias esos 80 vehículos. El planteamiento, la educación que tenéis que hacer es, oye, vamos a ver cómo podemos compartirlos, ¿no? Es decir, cómo podemos poner 5, 10, no sé cuántos vehículos en esa comunidad de vecinos y compartirlos. Cuando tú compartes un vehículo, haces otra cosa, que es que andas mucho más, porque como no tienes el vehículo a tu disposición, o cuando lo tienes, tú pagas por el uso, entonces te das cuenta de lo que cuesta un vehículo. Cuando tú tienes un vehículo privado, los estudios nos dicen que vale, que de media son unos 500 euros al mes, desde que te compras el vehículo hasta que lo das de baja. Imaginaros lo que podéis hacer con 500 euros en vehículos compartidos. Y podéis tenerlo a vuestra disposición siempre que queráis. Entonces, andamos mucho más los que ya no tenemos vehículo privado, utilizamos la bicicleta muchísimo más. Yo soy, desde hace 3 años, que voy a todos los sitios en bicicleta. De Valencia aquí no he podido venir, he tenido que venir con vehículo compartido, pero de normal voy a todos los sitios en bicicleta. Y transporte público. Transporte público sí o sí. Y nos tenemos que apoyar en eso. Y esa es una formación que tenemos que dar a nuestros hijos, a nuestras comunidades y trasladarlo a todos los demás. Claro, pero eso supone... Yo hago de Pepito Grillo, ¿vale? Pero eso supone... O sea, o hacemos un cambio global de toda la comunidad, o al final tú te sientes bien porque andas más, porque contaminas menos, porque encima te sientes más saludable y por lo tanto duermes más tranquilo, pero no estamos haciendo el cambio sistémico, ¿vale? Estamos haciendo, y eso muchas veces lo he discutido, el consumo responsable es el consumo moral que me hace dormir tranquilito por la noche y los demás que hagan lo que quieran, o es un consumo transformador que intentas además convencer a políticos, y aunque la palabra política está un poquito mal vista últimamente, o hacemos un consumo político donde hago de mi consumo transformación y abandero y lo voy contando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí está la gran duda, que no digo que la hagas tú, obviamente, pero que ahí tenemos que luchar. ¿Qué aprendemos? ¿Qué desaprendemos? Pues, hablando sobre el consumo del movimiento, de movernos y de desplazarnos, como entenderéis, en el medio rural turolense es súper difícil porque son poblaciones muy pequeñas, no tenemos transportes públicos ni nada. Entonces, nosotros lo que hicimos para educar en este cambio de movilidad más sostenible es favorecer que hubieran empresas de taxis con eléctricos, ¿vale? O combinados, y entonces que no viniera la gente de los pequeños pueblos, cada uno en su vehículo, al mercado agroecológico, sino que con los dineros públicos, compras éticas. Por lo tanto, gestionamos a diferentes empresas de taxis para que nos bajaran las colectividades al agromercado y pudieran así hacer la compra, ¿no? Y poder participar de las actividades transversales y luego devolverlos, porque eso no hay. Y lo que queríamos era también usar la movilidad de los alumnos que iban a los institutos, pero con el COVID no nos han dejado, pero sí que educamos no solamente en los hábitos de una alimentación saludable, sino en un transporte sostenible, colectivo y que fuera eléctrico. Con lo que dices se me ocurre que el COVID está sirviendo de excusa para muchas cosas a veces, No, pero también está sirviendo también de excusa para no hacer cosas que... es que el COVID no me deja. Pero bueno, recuerdo un chiste del Roto de hace muchos años, porque toda la educación en consumo ya viene de la LOCSE. Infausto recuerdo aquel, pero viene de la LOCSE y mucho más adelante. Y recuerdo que en aquel momento un chiste del Roto que decía...
En el cole me están enseñando a consumir, porque hay educación para el consumo. En matemáticas me enseñan a calcular la renta de mi hipoteca y en lengua me enseñan a redactar contratos. O sea que esa educación para el consumo, esa educación financiera de la que celebramos hoy su día, yo creo que habría que hacer mucha reflexión, ¿no? Si estamos trasladando al final los valores que trasladamos, primero que dejamos el papel de la, por eso mi pregunta de antes, dejamos el valor de la educación en los niños y en las niñas en el colegio, y en el colegio es donde les deben educar, en el resto de los agentes no educamos, y les educamos para el sistema o para que sean transformadores del sistema. Si al final les enseñamos simplemente a calcular el crédito de la hipoteca o el tipo de interés de la hipoteca, no les estamos ayudando a pensar fuera de la caja, ¿no? Y fuera del sistema, para que luego transformen el sistema como ellos quieran. Pero bueno, Cristina. Bueno, nuestra visión de la educación financiera, como parte también somos colaboradores del plan del Banco de España y la CNMV, obviamente, como ya he dicho antes, somos parte del sector financiero, y a través de la patronal de la UNAC, puesto que la educación financiera no se puede prestar con ningún logo de ninguna entidad de crédito, lo cual creo que es positivo, desarrollamos materiales para que las cooperativas de crédito asociadas puedan impartir talleres en diferentes centros educativos, y preferentemente tenemos una alianza con una asociación de cooperativas de enseñanza, y a través de esa asociación voluntarios de las cooperativas de crédito asociadas van a los colegios a impartir talleres. Nosotros en Madrid también intentamos dar alguna charla, como algunos de mis compañeros en el día de hoy. ¿Qué materiales desarrollamos? Bueno, empezamos primero a sensibilizar. Ya en el año 2015, que es cuando ya desarrollamos planes más concretos de educación financiera, pusimos en marcha un concurso de dibujo para los hijos de empleados de las asociadas. Y dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el concurso con la educación financiera? Bueno, trasladamos conceptos al dibujo, les preguntamos a un niño qué es el ahorro, o este año el lema era las finanzas también sostenibles, y vemos cómo ellos perciben ese concepto y cómo lo transforman y cómo lo dibujan. Además, sus padres trabajan en nuestras entidades. Paralelamente, desarrollamos un taller con conceptos muy básicos, también dirigidos a niños de 7 a 10 años, en los que les decimos lo que es un gasto o un ingreso, les enseñamos a distinguir los gastos necesarios, pues lo que cuesta el cole, tienes que tener una vivienda, los estudios, la luz, el agua, pues de los gastos que no son necesarios. A lo mejor es bueno, pero no es necesario ir siempre al cine, o a lo mejor las chucherías son un extra que a veces sí, a veces no. Entonces, bueno, con esos conceptos básicos pretendemos sensibilizar al niño ante el hecho de que todo lo que tienes consume unos recursos, sea financieros o no financieros, dinero, te cuesta dinero y tienes que conseguir. Tu papá y tu mamá tienen que ir al trabajo para que a final de mes tengas un dinero que se pueda gastar, con lo cual no puedes tener todo lo que quieres, que me parece algo muy importante. Este año comenzamos a desarrollar un taller a partir de los 10 años que ya aborda otros conceptos más complejos. Y creo que eso, bueno, pues iremos avanzando en estas cuestiones, pero como ya he dicho antes, también creo que la educación financiera tiene que ir más lejos, pensar en qué es ahorro, gasto, presupuesto, cuánto tengo, cuánto necesito ahora y cuánto voy a necesitar a lo mejor si quiero ir a una formación profesional, a la universidad, si quiero cambiar de residencia. Yo creo que esos conceptos, al final, desde muy pequeños, sí que van construyendo unas ideas, unos pilares sobre los cuales tú ir construyendo y también aportando esos otros conocimientos que adquieres desde las otras ramas de matemáticas, de sociales, de geografía, pero bueno, te van poniendo también en tu sitio. Y lo que también he dicho antes, creo que esa educación financiera ahora también tiene que incluir conceptos de sostenibilidad y sobre todo conceptos digitales, especialmente dirigidos a las personas mayores que no se manejan tan bien. Entonces, bueno, nos queda mucho por hacer. También somos una organización pequeña, pero creo que es un buen instrumento. Se suele decir que en el cambio del modelo de producción y consumo hay 3 o 4 fuerzas. Durante mucho tiempo la gente, y aquí estaba, hoy tenía que haber estado Susana, Mercado Social de Aragón, está el mercado agroecológico y ponemos mucho el énfasis en el consumidor, la consumidora, ¿no? El consumidor compra o vota con su compra, tiene el poder en el carrito de la compra y al final estamos votando cada vez que vamos a un modelo de consumo o a otro modelo, elegimos un tomate otro, elegimos un supermercado o un puesto en un mercado, ¿vale? O elegimos la bici o el coche. El consumidor tiene mucha fuerza y lo hemos defendido siempre en el mundo de la economía social y solidaria. Hay otro agente que es el financiador, que donde pone el dinero pone el ojo, ¿no? Donde pone al final la banca, los fondos de inversión, los planes de pensiones, etcétera, etcétera, tienen una fuerza brutal porque tienen muchos euros, muchos miles de euros que están poniéndolos en promover el cambio o en mantener el cambio o no y favorecen unas cosas u otras. Tenemos un tercer agente, el regulador,
¿vale? Que me está diciendo, oiga, usted a partir de ahora me tiene que hacer un informe de información no financiera de sus actividades empresariales y me tiene que demostrar que tiene impacto medioambiental y social. Porque, por lo menos, decirme qué está haciendo en estos casos y qué está haciendo con la brecha salarial entre hombres y mujeres y qué está haciendo, ¿vale? Me están pidiendo cada vez más regulación. Es verdad que echa la ley, se suele decir, echa la trampa, pero ahí le tenemos presionándonos fuertemente para cambiar también determinados comportamientos y modelos. Y decía que había 3 fuerzas, se me ocurre la cuarta, ¿no? Toda la sociedad civil organizada, desde sindicatos, ONGs, etcétera, etcétera, que boicoteamos en inglés, o sea, o apoyamos o negociamos comprar o no comprar determinadas cosas y les pedimos a las entidades que cambien y les protestamos. Y antes protestábamos mucho y ahora cada vez más nos aliamos con ellas para que cambien, ¿no? Yo siempre recuerdo de estas grandísimas ONGs que hay en España, el modelo previo al 2000 era me pongo en la puerta gritando, utilizas mano de obra infantil, y ahora cada vez más nos aliamos con la Nike, el IKEA de turno, para vamos a aprender a ver cómo tu cadena de valor no tiene en la producción mano de obra infantil. A veces a esta ONG se le dice, te has vendido al sistema y está mal visto, y a veces dice, joder, pues lo estás haciendo bien porque estás ayudando a que la empresa, que era la que utilizaba mano de obra infantil, ahora cambie este comportamiento desde dentro. Bueno, es el gran debate. 3 fuerzas, 4 fuerzas, ¿con cuál nos quedamos? ¿O qué hacemos con ellas? Bueno, yo considero que la mayor fuerza la tenemos las consumidoras. Las consumidoras podemos decidir lo que hacemos. Por ejemplo, nosotros, aparte de la movilidad, nos dedicamos a la energía 100% renovable, a través de una cooperativa que se llama Som Energia. Entonces, lo que favorecemos, la constituimos hace 10 años, cuando se liberalizó el mercado, y lo que favorecemos es que las personas sean prosumidoras, conozcan toda la información, se pongan placas en sus tejados. Señores, pongámonos, todo el que pueda, que se ponga placas en su tejado. La energía más renovable es la que no se consume, eso es lo primero. Reduzcamos lo que podamos, pero después también intentemos como consumidoras, que este oligopolio energético, movilístico, de movilidad y demás, que cada vez tengan menos poder. Nosotras tenemos el poder en nuestra mano, lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces, cada minuto que pasa en nuestra mano, cada vez que tomas una decisión, tú decides si vas por una parte contaminante o vas por una parte ecológica. Y esa decisión es totalmente tuya. Si te compras una casa en una urbanización donde no hay transporte público y está lejana de tu puesto de trabajo, pues posiblemente vas a tener que recurrir mucho a un vehículo privado. Pues sé un poco consciente y todo eso, yo creo que las consumidoras tenemos el poder. Lo que pasa que el 90% no lo saben, y el 99% pensamos que es más cómodo seguir con nuestro día a día. Vamos al supermercado, compramos la manzana, que es más barata que en el mercado tradicional, y creemos que por comprar más barato es mejor para mí. Sin embargo, es todo lo contrario. Igual sería un poco como me parece que los consumidores en principio somos todos, y parece que la sociedad civil somos otros, pero en realidad somos los mismos. Pero parece que es estar en un estado o en otro estado, ¿no? O todos somos sociedad civil que decimos queremos esto, y los consumidores parece que estamos ahí viendo a ver qué. No sé si la diferencia que hay entre usuario y cliente, ¿no? Yo lo que sí que puedo decir es que nosotros, apoyo totalmente lo que ha dicho Carlos. Hasta el año 2000-2002 éramos, pues, yo por ejemplo soy de Greenpeace desde hace muchos años, íbamos a manifestaciones. Ahora ya no voy a manifestaciones. Yo no voy a la manifestación de Tanquén-Cofrentes, una central nuclear que tenemos en Valencia. No voy a la manifestación. Lo que hago es dejar de consumir energía de esa central nuclear. Si dejamos de consumir energía de esa central nuclear, la central nuclear tiene que cerrar. Pero lo que no podemos es ir a una manifestación y seguir consumiendo como si no hubiera un mañana. Ya, pero tú a lo mejor, eres sociedad civil. Vamos a ver, sociedad civil. Aquí todos dijéramos en ese sentido, ¿no? Esa idea de que tenemos que lo tenemos ya claro, como has dicho antes, ¿no? De alguna manera está ahí, claro. Otra cosa es practicarlo, vale, venga, es el siguiente paso. Pero claro, no está detrás todos los consumidores, que en realidad somos todos. Es como si hubiera
A ver si no sé si se me entiende lo que quiero decir, que yo creo que es que hay como niveles de actuación o de movilidad y como unos pueden ir, lo que expresabas tú, vamos a ver que convenzamos a todos, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos consumidores aquí. Claro. Yo creo que no solo es un derecho consumir, es una necesidad. Quiero decir, sí o sí nos tenemos que alimentar. Claro, no solo hablamos de la alimentación de meter comida, que esa es básica, sino pues eso, por la de movilidad, la de vestirnos, la de la sanidad, la de cómo financiamos todo esto, qué tal. Pero claro, es como, yo creo que hay niveles y que a veces, no sé si transitar unos y otros se nos hace difícil. Y bueno, yo aquí introduzco ya y cierro la parte donde, a ver, es que seguramente nos hace falta esa especie ya no de educación desde los educadores y la parte privada, no, a nivel político, que decía él, es decir, a nivel político donde te ponen una campaña. Bueno, pues acordaros la del Póntelo, Pónselo, por decir algo, ¿no? Como ahora a nuestros hijos, a todos nuestros no solo les educamos en la escuela, la educación que tienen a través de los medios, televisión, vídeo, es cada vez muchísimo más poderosa y potente. Es decir, cada vez yo creo que los padres y la escuela tienen menos poder. Esto es poderes, ¿no? Entonces, de alguna manera, si desde la política sí o sí, que claro que nos chirrea a todos cuando decimos la palabra política, pero es quien tiene más poder, teóricamente, o quien lo debería de tener. Otra cosa es luego el contrapeso de poderes, ¿no? Quien lo reparte, pues quizá ahí tenemos que contar con ello, nos guste o no nos guste, ¿no? Está ahí también. Entonces, tengo un amigo que viene de la vieja lucha obrera catalana, y él siempre dice una frase que dice que somos productores de día y consumidores de noche. Entonces, que cuando estábamos produciendo, cuando somos trabajadores, trabajadoras, luchamos por nuestros derechos, ¿no? Salarios dignos, descansos habituales, seguridad, bueno, somos muy combativos ahí. Pero luego por la noche nos vamos al hipermercado de turno a coger la camiseta de €1, ¿vale? Esa dicotomía yo creo que tiene que ver ahí, ¿no? Y también a mí lo que me hace cambiar, y esto es un tema que voy cambiando poco a poco mi visión, y yo he defendido al consumidor por encima de todo, como ese poder de cambiar las cosas. Sin embargo, la lucha es euro a euro, puerta a puerta, y tenemos que ser muchísimos miles de personas y cientos de miles de personas la de que con cada euro cambiemos ese modelo. Sin embargo, te llega después el financiador, el inversor, el del dinero, y te dice, vale, o sea, si yo como consumidor a lo mejor quiero acceder a un consumo de ropa determinada, pero si no ha habido una fuente de financiación, un capital que lo haya financiado, al final lo que me encuentro ahí no es... Entonces, yo tengo mis dudas, ¿vale? De quién tiene el poder. La libertad, ¿cómo ejercemos la libertad? Yo puedo elegir mi libertad como consumidor, pero si al final delante de mí no tengo la oferta, no existe el tomate ecológico porque no ha habido esa financiación del fondo europeo que me estabas diciendo, etcétera, etcétera, para poder fomentar que esto exista, al final me voy a tener que comer porque tomate quiero comer. Entonces al final me voy a comer el tomate de Bélgica, porque no tengo otro. Entonces, sí, pero, ¿vale? Como consumidor quiero, pero ¿dónde está el otro? O, perdón, y termino, os dejo, perdonad que hablo yo mucho también. Si luego tengo un consejo regulador de determinadas etiquetas que me está poniendo más peros o menos peros y al final me exige mucha más control a lo que supuestamente responde. Yo siempre he oído al consumidor agroecológico, se lo he oído muchas veces decir, me exigen mucho más y mucha mayor demostrar que soy bueno que al otro que no le piden nada, ¿vale? Entonces, el poder de la regulación también tiene que ver de, al final, ¿qué me está favoreciendo? Hablamos mucho de una economía social de mercado en Europa y de planes de recuperación y de tal. ¿Qué vamos a fomentar con nuestras políticas públicas y sociales? Es verdad lo que dice, y lo sabéis todos, producir en ecológico tiene otras tasas que encarece ese producto. Y los agricultores en convencional no tienen que demostrar, certificar con la eurohoja o el logo de España que es agricultura o ganadería ecológica. Y luego están las denominaciones de origen de los lugares. Nosotros en la mesa de hoy, que es el reto para cambiar ese modelo de consumo, os voy a poner un ejemplo que hemos hecho al cooperar y trabajar en red en la provincia de Teruel. La denominación de origen del melocotón, que sabéis que ahora es temporada, si lo sabéis, y si venís de fuera, que sé que hay muchos de fuera, no os vayáis sin comer melocotón de Calanda, denominación de origen, buenísimo. Ir a donde sea, pero tenéis que probarlo. En fin, entonces,
aquí en Teruel es una climatología diversa, por lo que nos cayeron 2 pedregadas, 2 granizadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ese melocotón ecológico no ha podido salir al mercado. 600 kilos que teníamos en el mercado, que no podíamos venderlo, 600 kilos, y que como consumidores y como responsables de la economía, de la producción y de todo, queríamos saber qué teníamos que hacer. Así que llamamos a conserveras. Nadie quería nuestros melocotones porque tenía pedregada y no lo querían porque ya sabéis que a lo mejor le ha entrado un poco de agua o así y se pudre un poco más antes. Llamamos a un montón de organismos, nada. Y al final, con el proyecto de cooperación, conseguimos que en la escuela de hostelería se quedaran esos melocotones para poder dar desayunos ecológicos con alimentos territoriales. Si cooperamos, transformamos, trabajamos en red y somos conscientes del despilfarro alimentario y lo que genera producir todo ese alimento, seremos unos consumidores responsables, ¿no? Y sí que tendremos mucha actitud y mucho modelo de cambio. Y claro, todo esto, ¿quién lo ha visto? La administración pública, porque ha visto que teníamos muchos problemas para qué hacíamos con estos kilos. Lo ha visto los papás, las mamás y toda la gente que no podíamos poner en la escuela porque cómo íbamos a dar de comer a las escuelas porque tienen una contratación pública de un catering que petiplim y pitiplam. ¿Sabéis? Fue una locura, o sea, una locura. Y como esto, 1000 alimentos. En pandemias tuvimos que dar salida a todos los huevos de las gallinas porque no había el acceso a la compra directa de mercados agroecológicos. Y bueno, el trabajar en red, el cooperar, pues nos ayuda un montón. Entonces creo que el consumidor tiene tiene todo, lo tenéis todo, porque yo estoy convencidísima. Sí, eso quería decir eso. Bueno, también se ha hablado de financiación. Yo creo que de los 3 parámetros que se han dicho y el cuarto, que es la sociedad civil, o los 3 elementos que se ponderan a la hora de propiciar ese cambio, creo que tiene que haber un equilibrio entre todos ellos. Como ya he dicho antes, el sector financiero es un sector hiperregulado, más desde 2008, y la regulación se invita, ha hecho cambios tan importantes y para mí necesarios como cambiar las retribuciones y vincularlas al riesgo que se asume, ¿no? Para que no se lleve nadie la entidad por cobrar un bonus, por ejemplo. Pero llega un momento, y esto lo estamos sufriendo sobre todo las entidades más pequeñas, que si te pasas con la regulación, al final tampoco las empresas son rentables. Y una empresa no rentable muere, una empresa que tiene un fin, además de económico-social. Entonces tienes que encontrar ese equilibrio. He dicho antes también, y esto es muy importante en el cambio climático, que además de los riesgos físicos están los riesgos de transición. Si esa regulación no tiene en cuenta todo el empleo que se puede destruir por el cambio de modelo, estaremos a lo mejor mitigando un riesgo ambiental, pero creando un riesgo social. ¿Qué pasa con todo ese paro? Tenemos que ponderar, es muy fácil decirlo como yo aquí, pero es muy difícil ejecutarlo, ¿no? Pero para poner todos los elementos sobre la mesa. Respecto a las financiadoras, como pueden ser las entidades de crédito, pues yo creo que también, primero, saber que una financiación cuesta dinero, porque también, como siempre, hay unas personas que trabajan, hay unos productos, hay una formación, hay unos procedimientos y un coste implícito también por prestar dinero. Ahora, con la nueva normativa, también se está empoderando al cliente, usuario, consumidor, para que pueda elegir aquellos proyectos, aquellos, por ejemplo, fondos de inversión o fondos de pensiones que estén orientados a criterios ambientales o que tengan objetivos medioambientales. Bueno, pues todo eso también a la entidad de crédito le obliga a cambiar, ya no solo por la normativa que está obligada, sino porque a lo mejor ve que sus clientes están más vinculados con esos fines y también están eligiendo esos productos. Por supuesto, los consumidores tenemos mucho que decir, pero yo creo que como consumidores tenemos muchísima información, que ya se ha dicho aquí, y hemos visto que para saber si esa información es buena o no, bueno, no quiero decir buena o no, pero si es correcta o no, o está trufada de algún interés oculto o tiene algunas consideraciones que no estamos teniendo en cuenta, volvemos a necesitar formación para distinguir lo que es verdad y lo que no lo es, y también sabernos manejar, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy consumidora de Twitter ni Facebook ni nada, me aterran las redes sociales y tengo sus miedos porque sí que he probado con LinkedIn y ves por dónde te lleva la aplicación, te enteras de muchas cosas, pero creo que al final, informarme a través de esas redes, es verdad que me pierdo muchas cosas, así que tendré que ponderar qué hago con esa decisión,
Pero también es verdad que veo a la gente pues muy centrada en leer la información que viene de redes, que en el caso de vuestras cooperaciones, por ejemplo, me parece magnífico, porque si no estás en redes te lo pierdes, pero en el caso de otro tipo de cuestiones, pues también creo que tienes que abrir tu amplitud, porque si tú te acostumbras a consumir este tuitero, te va a llegar todo lo que él piensa, y a lo mejor él puede estar equivocado, o tú puedes tener una mirada más amplia a lo que él dice, ¿no? Entonces, creo que todos los elementos son importantes, y por supuesto la sociedad civil tiene siempre que abanderar aquellos proyectos en los que cree. Pero todos nosotros nos podemos equivocar, ¿no? Entonces también tenemos que ser un poco amplios de miras, ¿no? Para saber que yo puedo tener razón, pero también el otro lado me da una óptica que tú te has perdido. Y ahí sí que está la sociedad para decirnos, más allá de los consumidores. ¿Y la sala qué opina? ¿El poder lo tiene el consumidor, lo tiene el productor, lo tiene el financiador, lo tiene el regulador o lo tiene la sociedad civil que empuja? Está primero él y luego tú. Por el micro, ¿no? Sí, el micro. No sé si va a llegar el micro. Que se lo pasen, ¿no? ¿Quieres que se lo pasen? A este señor siempre se presta. Es maravilloso, ¿eh? Forma parte de nuestra mesa. Bueno, buenos días. Sí, me puedo poner de pie. Bueno, buenos días. Yo soy Agustín Alegre, de la Fundación Agustín Alegre. Y el otro Agustín Alegre es mi padre, ¿eh? No es que... Vale. Entonces, para mí, yo tengo muy claro que el verdadero poder está en el consumidor y emana desde ahí al resto de las fuerzas. Y eso, además, me parece que encaja un poco las dos propuestas que se estaban hablando ya antes. La educación. Decías muy bien, me parece. ¿Cómo podemos conseguir una educación que no solamente haga que la gente se comporte de una determinada manera, sino que también ayude a otras personas a entender esos procesos? A lo mejor yo soy muy fantasioso o bueno, pues estoy dando ahí un salto un tanto filosófico. Pero me parece que precisamente estamos hablando de que deberíamos cambiar el modelo. Y el modelo no es solamente ese espacio en el que nos movemos, ese sistema. Es los modelos en concreto. Es decir, las personas, las situaciones. Y ahí lo que es necesario es cambiar la historia. O sea, ahí el storytelling, ¿no? el discurso, la narración. Tenemos que tener nuevos héroes, tenemos que tener una conciencia colectiva que nos lleve y que nos dirija hacia una manera de comprender el mundo de manera diferente. Y eso es lo que tiene que influir en el consumidor para que actúe ya directamente, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto ahora mismo en el Castillo de Mora de Rubielos, que tiene una historia fantástica, que ya os comentaremos, pero la idea es que hubo un señor allí que reunió una serie de saberes en la época. Hay quien dice que fue el lugar donde nació la masonería, pero esto ya es, en fin, o sea, irse muy lejos, pero esta persona encontró una serie de saberes, los reunió y convirtió bueno, pues una etapa que podía ser, estamos hablando del siglo XIII, más oscura, en una etapa más luminosa que desembocó después en el Renacimiento. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer un poco lo mismo, pero contando esta historia, quiero decir, creando una historia detrás, una emocionalidad que llegue directamente al consumidor y que desde el consumidor va a tener que afectar a, pues bueno, pues a esas otras fuerzas que vienen detrás, desde la financiación que tiene que apoyar ese tipo de proyectos, bueno, al resto de los elementos, pero siempre basándonos en la base, en el consumidor, y cambiándole el modelo ya no solamente de sistema, de funcionamiento, sino de ideal, de contarles otra historia, contarles otra manera de vivir y que se identifiquen con ella, ¿no? Yo creo que ahí está la auténtica fuerza que nos puede llevar a cambiar todo esto. Muchas gracias. Cuando el héroe y la heroína de la historia sean el agricultor y la agricultora, será. Me quedo con tu idea de cambiar la narración, que me parece muy sugerente. Justo
justo delante, el que tienes, justo delante quería hablar también. Vengo al Congreso, soy estudiante de doctorado y en la universidad en donde estoy doy clases a unos chicos de maestría y hicimos tuvimos una sesión sobre, se discutía un fenómeno que sucede en los países nórdicos que se llama fly scam, algo así, donde es como la vergüenza por volar. Y en la discusión se derrumbaba el mito sobre los consumidores en realidad no deciden racionalmente, pero deciden emocionalmente. Entonces era la forma en la que el verdadero poder es el poder que no se puede ver. Es el poder que tú ejecutas sin ni siquiera darte cuenta que hay alguien que te está, o alguien, un sistema que te está diciendo cómo tomar decisiones. Y entonces ese fenómeno, aunque de forma ambiental no tenía un efecto tan potente por la cantidad de gente que lo hace, pero dejaba ver que los consumidores pueden organizarse para cambiar, al menos hasta cierto grado, algunas industrias. Ese era un punto, y el otro punto lo quería conectar con el participante anterior sobre la narrativa. Creo que es importante, desde una perspectiva también un poco más filosófica, es cambiar la episteme de cuál es el verdadero sentido de vivir y de existir. Y es lo que ustedes comentan sobre cómo nuestras generaciones anteriores tenían una episteme distinta de lo que es existir en este mundo, y nosotros, influenciados por un poder que no podemos ver, que es el poder de los medios de comunicación y de las industrias que buscan que consumas, te hacen cambiar tu episteme. Y obviamente las generaciones anteriores, las generaciones presentes, ese poder llega a través de los dispositivos, donde hay muy poco juicio sobre lo que realmente es conveniente para el individuo y para el colectivo. Es un dilema complejo, en donde si bien se tienen que cambiar los sistemas de consumo, también se tienen que cambiar los sistemas de pensamiento, cambiar la episteme. Y ahí es donde está el problema. Meter en la ecuación de los 4 fuerzas la quinta fuerza de los de comunicación. Ayer leía en Twitter, precisamente, perjuicios que ha supuesto la huelga de maquinistas de Renfe esta semana y lo mal que lo hemos pasado por no llegar a nuestro trabajo o a nuestra casa, no entran en la discusión las demás. Y es verdad, o sea, quiero decir que no nos hemos enterado que hay una huelga y que lo hemos pasado muy mal todos los que teníamos que coger un tren, pero no hemos entrado a ver cuál es este, ¿no? Y con lo que decís de las narrativas, a mí se me ocurre sugerir, hay una película maravillosa que se llama My Stuff. My Stuff es una película danesa, bueno, escandinava, ¿no? Ahora lo de danesa me he ido. Escandinava, de un millennial de éxito, publicista súper chulo que gana un montón de dinero y que se reflexiona dónde está la felicidad porque le ha dejado su novia y está muy triste y está muy deprimido, y entonces él gana un montón de dinero pero no sabe dónde está la felicidad. Y entonces decide un 31 de diciembre meter todo su staff, todo su material, todas sus cosas en un contenedor y ponerse 2 normas. Una, durante este año no puedo gastar ni una sola corona, no puedo gastar ni un solo euro, no puedo comprar nada. Y 2, y solo puedo recuperar una cosa al día de lo que tengo guardado, para ir viendo de todo lo material que yo tengo, es una reflexión sobre el materialismo muy chula, ¿no? La película empieza 1 de enero en Escandinavia, nieve, hielo, Filomena total, y él va desnudo completamente por la calle corriendo, que es lo primero que recupera, su abrigo, obviamente, ¿no? Bueno, es una reflexión muy interesante sobre esas narrativas del materialismo y de dónde están las cosas, o sea que recomendable, si alguien la quiere ver. Una cosita, perdonadme, no he terminado de explicar que precisamente ahí es donde estaba el cambio, ¿no? En el proyecto en que nosotros estamos trabajando, digamos que lo que buscamos recuperar precisamente es esa figura de aquella persona que recogió los saberes, centrarla en una persona actual, ¿no? Que en este caso sería pues Agustín Alegre, que tiene muchos contactos con eso, y empezar a, de nuevo, en una etapa de cambio como es como en su momento fue ese siglo XIII-XIV, pues bueno, pues aglutinar esos saberes de los que estamos hablando en esta mesa para ponerlos en marcha dentro de ese espacio, ¿no? Entonces esa sería la conclusión, crear de nuevo una nueva leyenda, ¿no? Un nuevo héroe que realmente te permita poner en marcha todo eso y crear alrededor una serie de cosas que ya no son
fantasía, que ya no son leyenda, sino que son pues la aplicación de las diferentes actividades que vosotros, de hecho, en parte representáis y algunas otras más que no están representadas, ¿no? O sea, es no solamente el crear el modelo, el crear la narrativa, sino aplicarla, ponerla en marcha, ¿de acuerdo? Ay, es que esto me ha encantado, Carlos, mira. Es que me gusta el charrotear a mí, ¿eh? Mirad, esto que habéis explicado, también he explicado los dos, lo de las reacciones, las sensaciones, lo que uno vive, lo que es intangible, esas cosas son muy transformadoras y muy educadoras. Nosotros, para educar en un consumo responsable, lo que hemos favorecido es que los usuarios y la gente de Teruel, de toda la provincia y de fuera los que quieran, es hacer una agroexperiencia, una visita a las explotaciones, tanto agrarias como ganaderas, para sentir lo que se siente, para que den valor a ese huevo, ¿no? Que hasta que el huevo llega al agromercado, a tu mesa, ¿qué tiene que hacer ese agricultor, ese ganadero? Todo eso, esa jornada vivencial, es lo que fideliza a nuestros clientes y da educación, porque a lo mejor va el padre y la madre a comprar, porque entender que esto se hace los terceros jueves de mes, que los chiquillos o otra gente está trabajando o en la escuela, ¿no? Entonces, es lo que es una manera de educar a la familia y poner en valor pues ese oficio de agricultor y de ganadera, y entonces pasar una jornada súper deliciosa, que cuando se coman ese huevo recuerden esa actividad y se fidelicen y compren siempre esos huevos, porque ellos lo han sentido así, ¿no? La parte sensorial, que es intangible, que no se valoriza en economía, es muy importante para un consumo responsable. Vale, nos quedan 6 minutos por cumplir horario. Atrás hay una pregunta y luego hago yo la última a todos los... Yo me llamo Nadia Ioannisova, vengo de la República Checa y no hablo tan bien español, no estoy segura de que había entendido todo, pero quiero solo decir que me parece que lo que es peligroso cuando se dice consumo responsable, que es solo el individuo, una individua persona que está consumiendo, y la palabra consumo es de la economía neoclásica, que es consumidor y es produciente, pero me gusta aquí que hablan de que los consumidores forman unas instituciones, unas organizaciones, se organizan, pero ya no es solo consumo, es parte de la organización cívica, es parte de la economía como empresa, puede ser, y por eso de lo que habían diciendo, me parece que resulta que no es normal ser solo consumidor, pero tiene que al mismo tiempo ser también el produciente, como lo dije, con consumo de energía, esa cooperativa, la gente la produce ellos mismos la energía que después la consume, o en un agroecológico cooperativa la gente también al menos un poco produce también, y cuando tejen también o hacen algo con sus manos, que es importante decir que es mejor ser al menos un poco prosumidor o produciente también al mismo tiempo que consumidor, o que se al menos acercan, que sean más cerca el prosumidor y el consumidor, porque cuando se dice solo consumo responsable no se ve que no debe ser solo el consumidor, siempre deben ser redes, como lo habían diciendo, pero en la palabra consumo responsable no se ven estas todas cosas que habían diciendo aquí, que es mejor decir prosumidor o hablar de que tengo, como en economía democrática, tengo el derecho también de producir como artesano, como
mujer en casa que está cocinando o algo así, que todo eso es también importante y no solo el consumo en el sentido de la economía neoclásica. No sé si lo he dicho. Totalmente, bien. y durante una época se hablaba, en ese sentido se hablaba de soberanía, que tiene que ver con derechos. Soberanía alimentaria lo tenemos muy claro, el derecho de los pueblos a cultivar y a producir la alimentación que ellos creen o crean. Yo creo que tiene que haber muchas soberanías. Nuestra soberanía consumidora, yo tengo el derecho a consumir lo que me apetezca a mí consumir, pero eso supone que si defendemos la soberanía, también defendemos la soberanía del consumista. Lo que pasa es que hay que luego configurar todo, ¿no?, en una especie de sudoku para que nos salgan las filas, las columnas y los cuadritos se combinen bien. Tengo una soberanía productora o trabajadora o empleadora de trabajar en lo que yo quiero, como yo quiero. Habría una soberanía financiera, una soberanía energética, habría todas esas soberanías que bien combinadas, ¿no?, pueden salir. Ayer leía de un economista español, leía una reflexión muy interesante sobre el ingreso mínimo vital y la renta de ciudadanía. El ingreso mínimo vital es paliativo, la renta me permite ser libre, la renta de ciudadanía me permite ser libre porque me permite ser soberano y ejercer esas soberanías como yo quiera de alguna manera, ¿no?, que puede ser interesante. Iba a terminar con la pregunta de la lámpara de Aladino y los 3 deseos, pero se nos ha ido el tiempo, así que termino aprovechando a la compañera que viene de la República Checa, una película también, El sueño checoslovaco, no sé si la conoces, de Český sen. Es muy buena el documental, a mí lo he puesto muchas veces en clase, lo digo por si aquí hay algún docente universitario, bueno, y no universitario, y trata, la República Checa está a punto de entrar en la Unión Europea, estamos entrando en un mundo de economía de consumismo, y entonces un grupo de estudiantes hacen un documental sobre la generación de expectativas acerca de la apertura del primer hipermercado de Praga. Y lo generan ahí y generan no voy a hacer spoiler, porque lo sabes desde el primer momento de la película, lo único que hay es la fachada del hipermercado, detrás hay campo, no hay nada. Pero generan toda una campaña publicitaria brutal y generan expectativas en que la gente tiene que ir a la apertura del primer hipermercado. Y hay un momento muy gracioso en la película, y con esto termino, pero tiene que ver con las narrativas, donde están ellos hablando con la agencia de publicidad que les está haciendo toda la campaña del logotipo y tal, y los publicistas dicen que es que ellos no van a mentir, que ellos, su ética les impide mentir, y los otros le contestan, vamos a empezar a ver todas las mentiras publicitarias que hay detrás de tu modelo, ¿vale? Entonces, yo estoy vendiendo un sueño, no estoy vendiendo un hipermercado, estoy vendiendo un sueño, y el sueño no es mentira. Y todo lo que tú haces en publicidad siguen siendo vender sueños y vender mentiras en ese sentido. La película es, yo creo que es muy recomendable. Siento que no haya, no sé si queréis decir, si hay una última intervención rapidita, pues yo la mesa de vuestra. la capital, sí que me gustaría, uno de los deseos que tenía era, a ver si pensamos en la España vaciada, ¿no? Y de verdad con estos fondos europeos intentamos que no todo sea Madrid y Barcelona y las grandes ciudades, sino que también España es muy grande y muy bonita para vivir en muchos sitios, y realmente con un internet en condiciones y con teletrabajo y algunas otras herramientas seguramente podamos construir una España diferente en la que podamos mejorar y ese modelo de consumo que tenemos, ¿no? ¿Hay alguien de Teruel aquí? Yo, perdonadme, pero estamos los que queremos vivir. No somos una España vaciada, sino con menos gente. Solo estamos los que queremos vivir. Es que a veces esta palabra de vaciada es un poco así. Es un territorio agreste, es un territorio diverso y bueno, si se construye con esos dineros lo que necesitamos los turolenses, pues sería genial. Bueno, yo para terminar, dar las gracias por habernos invitado y sobre todo recordar a las personas que ninguna persona necesita tener un coche privado, ¿vale? Recordar eso. Muchas gracias. Trasladarlo a vuestros hijos y a vuestros vecinos. Pues no sé si hemos cambiado el modelo de producción y consumo, hemos reflexionado por lo menos sobre el modelo de producción y consumo. Nos llevaremos, yo creo, que nuestra responsabilidad individual, que no es la única, para ir cambiando poco a poco las cosas, y los que tengamos familia, pues ir intentando también cambiarlo en nuestros... Pero yo creo que nos llevamos también esa idea de y contarlo y trasladarlo e ilusionar y apasionar
al resto de las personas, vecinos, vecinas, gente que te encuentras por la calle, de que, como decían en Porto Alegre, yo he tenido la suerte de estar varias veces en el Foro Social Mundial, otro mundo es posible, ¿no? Yo siempre le ponía el mejor, otro mundo mejor es posible, porque otros mundos posibles hay muchos, pero otro mundo mejor es posible si lo cambiamos. Entonces, tenemos la fuerza de los consumidores, tenemos la fuerza de los ahorros, tenemos la fuerza laboral que tenemos y tenemos también la fuerza de nuestros cuentos, de nuestras narraciones, de nuestras mentes. Muchas gracias, disfrutar del seminario, disfrutar del congreso y disfrutar de Teruel. Muchas gracias. Carlos, que no me puedo contener con lo de la España vaciada. Que no. De hecho, me encanta y me ha sugerido lo utilizaré.